En este episodio vamos a hablar de adolescencia. Ya sabéis que es una etapa que a los adultos, a los padres, nos cuesta mucho afrontar y hay muchas cosas que nos molestan de los adolescentes. Así que yo os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto de este episodio si queréis aprender un poquito de lo que pasa durante la adolescencia para entender a vuestros hijos. Hola, bienvenidas a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy una Drama Mamá y autora del libro Mamá sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. La adolescencia, esa etapa que a muchos adultos nos asusta cuando empezamos a verla cerca, esa etapa que a tantas familias se nos hace bola porque no logramos conectar, comprender ni entender ciertos comportamientos. Hoy vamos a hablar de esos años con Sonia López, psicopedagoga, maestra y formadora de familias y equipos docentes y experta en educación emocional y comunicación. Vamos a intentar arrojar o poner un poco de luz a esta etapa que, pues eso, que como os decía, nos asusta un poco. Bienvenida, Sonia. Hola, muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues nada, encantada de tenerte aquí. Vamos a abordar por primera vez la adolescencia en este podcast. Yo ya tengo un niño ya de 11 que va a cumplir 12, o sea que ya estoy ahí. Estás cerquita ya. Estoy cerquita. Y es verdad que siempre que decimos eso de la adolescencia, ya resoplamos, ya es una palabra que nos hace resoplar, porque tenemos un concepto como muy negativo, ¿no?, de la adolescencia. ¿Realmente es que los adultos no entendemos a los adolescentes o es que ellos no se hacen entender? Pues mira, a ver, vamos a hablar de verdades. Sin duda, la adolescencia es una de las etapas de desarrollo de nuestros hijos que sin duda es la más difícil de acompañar, ¿eh? Nos va a exigir muchísima paciencia, muchísima conexión, comprensión, pero realmente la adolescencia entramos a ella de forma incorrecta. ¿Vale? Lo primero que hacemos es entrar a ella con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad existen tantos prejuicios hacia ella, solo hace falta ir a una librería a comprar libros sobre adolescencia y te encuentras, socorro, tengo un adolescente en casa, o cuidado, tu niño ha crecido y es adolescente, ¿no? Entonces, claro, ya nos posicionamos hacia ella de forma muy negativa, ¿no? Entonces, el primer error, entramos a la etapa con el pie izquierdo, que decíamos. El segundo, que somos tan torpes, las familias que tenemos hijos adolescentes, y hablo por experiencia porque vivo con un joven de 14 años y otro de casi 17, olvidamos cómo fuimos nosotros de adolescentes. ¿Y qué pasa? Yo siempre que hablo de adolescencia y hablo de mi adolescencia, yo fui un adolescente de 5. Pero que rayaba el aprobado justo, ¿no? Entonces, si yo recuerdo todas aquellas cosas que no hacía del todo bien, ¿no?, va a ser mucho más fácil de empatizar con los errores o las actitudes de mis hijos. Entonces, hay que cambiar la mirada con lo que iniciamos la etapa. 2, hay que recordar todo lo bien que hicimos en la adolescencia y todos los tropiezos que tuvimos. Y 3, hay que entrar con ella no con miedo, sino ocupándonos de ella. ¿Y cómo lo hacemos? Formándonos mucho. ¿Por qué? Porque si yo conozco las características de los adolescentes, de mis hijos, voy a entender de forma mucho más sencilla sus conductas. ¿Por qué? Porque esas características están muy ligadas a la forma en la que ellos se van a comportar tanto en casa como en la escuela como en su grupo de iguales. Entonces, si la miramos con ganas de hacerlo de una forma positiva, si recordamos cómo fuimos nosotros y nos ocupamos, yo siempre digo, la adolescencia no nos tiene que preocupar, nos tiene que ocupar. Si nos ocupamos de conocerla, va a ser muchísimo más fácil de acompañarla desde la calma, porque si algo necesitan nuestros hijos es mucha calma en esta etapa tan convulsa, en estos años tan convulsos que van a vivir. Me ha hecho gracia lo de recordar, porque esto lo hablé con Fran Castaño en un directo que hice con él, que se nos olvida, a los adultos se nos ha olvidado que fuimos niños y se nos ha olvidado que fuimos adolescentes, porque muchas cosas que vemos
o sea, a poco que nos paremos a recordar, las hemos hecho, no las mismas, pero si no parecidas, ¿no? O sea, que hay veces que una cosa que dices tú, pero ¿por qué me viene ahora contando esto de...? Yo siempre en mi casa pongo el ejemplo del fútbol porque son súper enfermos del fútbol y de repente les veo viendo en la tele una cosa de canciones adaptadas que no sé qué, que digo, madre mía, qué surrealista esto que están viendo, ¿no? Pero digo, bueno, ¿y qué pensaría mi madre? ¿Sabes? Cuando yo me encerraba en mi habitación a cantar a pleno pulmón a Bon Jovi, diría, ¿esta qué le está pasando, no? O sea, que efectivamente es que no tenemos ahí ese lapsus que parece que se nos ha olvidado todo lo que hemos vivido. Y a veces va muy bien preguntar a nuestros padres, ¿eh? Yo muchas veces que a mis padres les explico, porque mira, tu nieto ha hecho no sé qué, y siempre decía, pero se te ha olvidado que hacías exactamente igual, ¿no? La sociedad ha cambiado, sí, por supuesto, pero las características de los adolescentes no, porque son unas características evolutivas. Entonces, el conocerlas Claro. y el normalizar actitudes que son muy normales, nos va a ayudar sobre todo a empatizar con la etapa. Y si nuestros hijos sienten que empatizamos con sus necesidades, conociendo sus características, va a ser un poquito más fácil acompañarles. Porque realmente, ¿qué es lo que ocurre a nivel cerebral en los adolescentes? Porque a lo mejor eso quizás nos ayuda a entender mejor lo que están viviendo, lo que están pasando, ¿no? Conocer hablabas ahora de un desarrollo evolutivo, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel cerebral en esa época? Pues mira, que el cerebro del adolescente aún se está pues desarrollando, está evolucionando. ¿Y qué pasa? Que durante esta etapa de la adolescencia sufre una gran reorganización. Además, estamos hablando de que como se está reorganizando y desarrollando, es un cerebro aún inmaduro, ¿vale? Entonces, existen durante esta etapa muchos cambios súper importantes en la estructuración. Entonces, algunas zonas del cerebro aumentan y otras disminuyen. Entonces, ¿qué pasa? Que todo este trabajo intensivo que está haciendo el cerebro de los adolescentes influyen directamente en su actitud, ¿no? Por ejemplo, durante la adolescencia nuestros hijos van a perfeccionar las capacidades cognitivas, el lenguaje, la memoria, pero va a haber una parte que es la corteza cerebral frontal, que es la encargada de, por ejemplo, frenar los impulsos, de modular las emociones, de regular los estados de ánimo, de ser capaz, por ejemplo, de planificar el futuro. Esa corteza cerebral frontal aún no está desarrollada del todo. Entonces, si yo sé que no se ha llegado a una maduración, voy a entender el qué, que mi hijo adolescente sea muy impulsivo. ¿Por qué? Porque esa zona aún no le deja establecer todas las habilidades para controlar esa impulsividad. O, por ejemplo, voy a entender que le cueste mucho modular las emociones. O voy a entender que le cueste mucho decidir sobre su futuro. Entonces, el ser consciente de que hay que ser muy pacientes en esta maduración me va a ayudar sobre todo a entenderlos, ¿no? En la adolescencia en el cerebro se realiza una poda neuronal. Quiere decir que elimina todas las conexiones que el cerebro ya no necesita, pero que ha necesitado tanto en la infancia. Pero esta poda no se hace al instante, sino que se hace a medida que nuestro adolescente va madurando. Entonces hay que ser muy pacientes. Para explicarlo mucho más fácil, yo siempre lo explico de una manera. Es como si en mi portátil yo pongo una actualización. Y es lo que le pasa a mi hijo, que el cerebro su cerebro se está actualizando y está eligiendo todo lo que necesita. ¿Para qué? Para hacerse adulto. Pero ¿qué pasa? Que cuando actualizamos nuestro cerebro nos desespera que hay muchas apps y el sistema no lo podemos utilizar. Eso es lo que le pasa a un adolescente, que no puede tirar de esas apps, de esos programas. ¿Por qué? Porque están mejorando. Entonces, si yo entiendo eso, entiendo muchísimas formas, muchísimas conductas de mis hijos. Y además entenderé que ese cambio cerebral le va a llevar, por ejemplo, a pensar, a actuar y a sentir de forma totalmente diferente. Y ahí sí
que nos hace desequilibrar mucho nuestra educación, porque miramos a nuestro adolescente y sentimos a nuestro hijo decir, ha crecido tan rápido. Es curioso, que lo miramos y dices, de un día casi para otro, y sus necesidades han cambiado de forma radical. ¿Por qué? Porque esas necesidades se las está marcando el cerebro. Entonces, la única solución es entender esta poda neuronal, estos cambios que está sufriendo su cerebro, y entender que necesitan tiempo. Los adolescentes necesitan tiempo para aprender a pensar, a sentir y a actuar de forma diferente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos mucha prisa. ¿Por qué? Porque hay veces, a mí me pasa que mi hijo mayor me saca 3 cabezas. Entonces, es muy fácil que lo mire de forma adultista, porque yo me creo que ya es un adulto, y es todo lo contrario, sino que él continúa necesitando que sus pilares, que somos papá y mamá, entiendan pues ese proceso tan convulso que está pasando, ¿no? Porque, ¿cuáles son esos comportamientos o actitudes de los adolescentes que más nos suelen irritar? O sea, a mí se me ocurren algunos, ¿no? Pero bueno, tú que estás acostumbrada a tratar con ellos y sabes tanto del tema y a tratar con familias, dirás, mira, o sea, no soportamos estas 5 cosas. Mira, la impulsividad nos saca de nuestras casillas, por ejemplo, que se muestren de forma tan irreverente ante nosotros, ante la norma, ante los límites. Por ejemplo, que les cueste tanto modular sus emociones, porque vivir con 2 adolescentes es como pasar el día en un parque de atracciones. En una montaña rusa. Exacto, estamos arriba de la montaña, pero bajamos a toda velocidad y tú dices, ¿pero qué ha pasado en esta media hora, ¿no? Entonces eso también nos descoloca muchísimo, ¿no? La rebeldía, súper característica de la edad. ¿Qué necesita un adolescente? Libertad. ¿Y cómo la pide? De forma muy incorrecta, de forma rebelde, ¿no? Y además el egocentrismo propio de la edad, ¿no? Típica frase de una madre o de un padre es que solo piensas en ti. Y dices, es que necesita solo pensar en él. ¿Por qué? Porque tiene tanto jaleo interior, está haciendo tanto trabajo interno de crear una nueva identidad, que eso es dificilísimo, que intenta dedicar toda la energía a esa construcción de esa nueva identidad. Entonces, pues la impulsividad, la mala modulación de las emociones, el egocentrismo, la irreverencia, la rebeldía, hace que en muchas ocasiones saltemos por los aires y que no sepamos acompañarles desde la empatía, que es lo que más necesitan nuestros hijos, Jo, pero es que, claro, vas diciendo cosas y dices tú, buah, es que me quiero morir, pues eso, de solo pensar en esas contestaciones, en esa impulsividad. O sea, realmente, o sea, son años complicados, más o menos. ¿Cuándo se les pasa también, por yo tenerlo en cuenta? Pues mira, esto depende mucho de la maduración de cada niño, Hay muchas personas, por ejemplo, en Instagram que me escriben y me dicen, Sonia, necesito tu ayuda, ¿vale? Porque yo acompaño muchas familias. Tengo un niño con 8 años que es preadolescente. Y yo le digo, esto es imposible. Lo que marca el inicio de la adolescencia es la pubertad. Entonces hay que saber que la pubertad no llega igual a los niños que a las niñas. A las niñas. Y que no a todas las niñas y que no a todos los niños. Entonces, ¿cuándo puedo saber que mi hijo está a punto de poner el pie en esta etapa evolutiva? Es cuando yo empiezo a ver unos cambios físicos, que es lo que marca la pubertad, ¿vale? Entonces, hay que entender que esos cambios no solo serán físicos, sino que hay que ser muy conscientes que hay cambios psicológicos, que hay cambios sociales, que hay cambios cognitivos, como hemos hablado antes del cerebro, y que hay cambios sobre todo emocionales. Entonces, el ser muy consciente que lo que hacen nuestros hijos adolescentes es transitar por un túnel tan largo de cambios, nos hace entender de la necesidad de la ayuda que necesitan para dar respuesta a estos cambios. Porque, ¿qué pasa? Estos cambios es como si te cogiesen, te agitasen
y te dijesen, venga, ahora con esa agitación ya puedes salir al mundo de los adultos, ¿no? Entonces, el ser consciente nos va a ayudar mucho a dar respuesta a la necesidad de nuestros hijos adolescentes, que son muchas. Porque, ¿cuáles serían las necesidades fundamentales que tiene un adolescente? Yo entiendo que a lo mejor autonomía, empatía, no lo sé, si nos vas enumerando un poquito cuáles son esas necesidades fundamentales para saber cómo responder, claro. Mira, muchas son exactamente iguales que cuando nuestros hijos eran más pequeños, estaban en la infancia. Lo primero, y es curioso que muchas familias lo olvidan, es que un adolescente lo que necesita de sus padres es que estemos presentes y disponibles. Parece que han crecido, que son más grandes que nosotros, y ya no nos necesitan. No, es todo lo contrario. Lo que necesita un adolescente de sus padres es su mejor versión, ¿vale? Y eso va a suponer que pues es el esfuerzo, ¿no? El interés por conocer esta etapa y por, como decíamos antes, la necesidad de mirarla de forma positiva, ¿vale? Entonces, lo que necesitan también los adolescentes es mucha comprensión, ¿vale? Mucha empatía, es decir, yo entiendo que eres irreverente conmigo, que eres impulsivo conmigo, no porque quieres hacer daño, no, sino porque es una característica propia de la edad. Además, necesitan que nos mostremos empáticos con todo lo que sienten y necesitan. Y sentir quiere decir que nuestros hijos van a necesitar que les ayudemos a identificar todas las emociones por las que transitan y además, es lo que decía antes, en un mismo día pueden transitar por emociones totalmente opuestas. Entonces, el ayudarles a identificarlas, sobre todo el hacerles sentir que se las validamos, que le decimos, oye, yo te entiendo, ¿cómo puedo ayudarte? Entiendo que estás enfadado, entiendo que no quieres gritarme. ¿Por qué? Porque no tienes nada en contra mí. A mí me cambió totalmente la visión con mis alumnos de secundaria y sobre todo con mis hijos cuando entendí que mis hijos no me decían nada para hacerme daño, sino que era una forma muy torpe de pedir ayuda. Es decirme, mamá, no sé lo que me pasa y ¿con quién lo voy a pagar? Pues con quien más quiero, que es con papá y con mamá. ¿Eso quiere decir que les tenemos que dar o permitir cualquier actitud que no sigue correcta? No. Lo que necesita también un adolescente sobre todo son muy pocas normas, unas normas consensuadas y sobre todo que se cumplan, ¿vale? Que les hagamos cumplirlas y que tengan unas consecuencias si no lo hacen. Entonces, sobre todo, nuestros adolescentes, nuestros hijos necesitan nuestro apoyo incondicional. Yo, a menudo a mis hijos, no solo cuando se equivocan, a menudo les digo, tú sabes que mamá está aquí, pase lo que pase, ¿no? Y hagas lo que hagas. ¿Por qué? Porque voy a estar a tu lado toda la vida y ahora más, ¿vale? Y lo que necesita un adolescente son padres con buen humor. Nos pasamos todo el día gritando en casa. Yo llegué a un momento que dije, si esto va a ser la adolescente con mis 2 hijos y va a durar 5, 6, 7 años, no lo sé. Esto no se puede aguantar. Entonces hay que hacerle un reset, ¿no? Y el reset lo hace el adulto. ¿Por qué? Porque somos los adultos, somos los que controlamos ese ambiente en casa, ¿no? Entonces necesitan nuestro apoyo condicional, nuestras muestras de cariño constantes. Además, tú tienes un podcast que hablas de ello, es que es esencial. Olvidamos que nuestros hijos necesitan de nuestros besos, necesitan de nuestros abrazos, necesitan sobre todo nuestras palabras de aliento, necesitan eso, el cariño que les protege, no digo protege y no sobreprotege, ¿vale? Y que les hace sentir ese apoyo incondicional que hacía antes. Entonces, mucha gente me dice, es que es muy difícil eso. Digo, claro, yo no voy a pretender que mis hijos nos crucemos por la calle y se tiren a mí como cuando yo les iba a buscar, por ejemplo, al colegio y eran bien pequeños. Entonces, hay que repetir esos ritmos. Entonces, yo, por ejemplo, con el mayor me pasa es que yo no le puedo abrazar. ¿Por qué? Porque es enorme, o sea, enorme. Y entonces lo que le digo es, ¿me das un abrazo? Entonces, al principio te mira como diciendo, ¿no tiene que ser al revés? Y digo, no, abrázame tú, que yo no puedo a ti. ¿Por qué? Porque te llego a la cintura casi. Entonces,
También tenemos mucha suerte que los adolescentes tienen la posición horizontal instalada en su vida siempre. O están tirados en el sofá mucho tiempo o en su cama. Entonces yo lo que hago, entro a dejar ropa, a pedirles cualquier cosa y aprovecho ese momento a dar un beso, un achuchón, a decir, oye, ¿cómo estás? Oye, si estás agobiado lo podemos hablar. Entonces el mostrarme disponible va a ser mucho más fácil que mis hijos cuando necesiten algo, ¿no? O cuando necesiten esa ayuda que necesitan casi constante, vengan a mí. Y sobre todo, Carmen, lo que nos cuesta mucho es aceptar a nuestros hijos tal y como son. Entonces hay muchos padres, familias a las que acompaño que me dicen, es que mi hijo no me gusta. Y yo digo, está muy bien, tienes el derecho que no te guste. Y la segunda respuesta que siempre hago es, ¿tú le has preguntado a tu hijo si tú le gustas? Porque claro, tu hijo puede tener una visión de ti como madre o como padre en el que eres inaguantable. ¿Por qué? Porque no le entiendes. Y lo que necesita un adolescente es que le entiendas. Que es muy difícil, por supuesto, lo hemos dicho antes. Es la etapa educativa, sin duda, más difícil de acompañar. Pero también te aseguro, Carmen, llevo 20 años acompañando adolescentes, que es la más gratificante. ¿Por qué? Porque con un adolescente se puede hablar. Para mí es maravilloso el estar en el coche con mis hijos o cenando y poder hablar de cualquier tema. Entonces yo tengo muchas ganas, sobre todo, además, el otro día miraba a mi hijo de casi 17 y pensaba, de aquí 3 años, ahora ya empieza a hacer su vida. Entonces yo puedo tener 2 actitudes. El no aceptarlo, porque no he pasado el duelo de la adolescencia, porque las familias pasamos un duelo. ¿Por qué? Porque es muy difícil aceptar que nuestros hijos se hagan mayores. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que me dicen, Sonia, es que mi hijo adolescente ya no me necesita. Y yo siempre digo, no es verdad. Lo que te necesita es de forma diferente. Y eso es lo difícil. El mostrarnos, el dar respuesta a sus necesidades de forma diferente. Entonces yo le miraba el otro día y pensaba, de aquí 2 años, 3, 4, igual se va a estudiar fuera, ir a la universidad, si quiere ir, hará su vida. Y yo lo que quiero es que tengan un recuerdo, mis hijos, de sus padres, de la mejor forma, de la forma más positiva posible. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que quieran volver al nido. Porque yo ya he aceptado que se están yendo del nido. Y lo que estoy haciendo es darles alas para volar. ¿Y qué son las alas para volar? Pues ayudándoles a desarrollar todas las habilidades que necesitan. Y a veces es muy difícil, el aceptar que... ostras, ya no es mamá, ¿no? Decir, yo recuerdo cuando eran pequeños que decía, ¿pero cuándo van a crecer? Y ahora pienso, ¿pero cómo han crecido tan rápido, no? Entonces, yo siempre digo una frase maravillosa que me dijo un profesor en la universidad, que la adolescencia, un paso atrás, no nos aleja, sino que nos acerca a ellos. Entonces, si yo a mis hijos les doy motivos para volver al nido, le enseño o intento hacerlo mi mejor versión como madre, van a tener toda la vida ganas de volver a mí, ¿no? Y ahora en el momento de desarrollo van a tener ganas bueno, van a sentir que, por ejemplo, no juzgo la etapa, sino que la intento acompañar. ¿Eso quiere decir, Carmen, que no me equivoco? Me equivoco constantemente, cada día, pero... las familias que acompañamos a adolescentes tenemos que aprender, igual que cuando eran más pequeños, a pedir disculpas. Yo les digo muchas veces, perdona, es que no he sabido leer tu emoción, perdona, es que no te he entendido lo que necesitabas de mí. Entonces, el llegar a ese equilibrio es muy difícil, si no nos ponemos a trabajar constantemente, pero... yo cada vez me siento más cerca de ese equilibrio. ¿Por qué? Porque nos hemos dado el espacio, ese espacio de intimidad y de libertad que mis hijos necesitan. Y sobre todo los he aceptado tal y como son. Me gustan tanto con sus talentos como con sus dificultades, por ejemplo, con las cosas que no hacen bien. Y entonces, sobre todo, intento enseñarles que es muy difícil a 2 cosas en la adolescencia: a gestionar correctamente la frustración, que hay muchos adultos que nos cuesta aún hacerlo, ¿vale? Y aceptar sobre todo el error como parte imprescindible del aprendizaje. Yo les digo, tú tienes derecho a equivocarte,
pero también tienes la obligación de hacerte responsable de esa equivocación. Entonces es llegar a un baile, es como un tango la adolescencia. Hay veces que te tienes que dejar llevar y hay veces en la que yo les llevo. Entonces encontrar ese equilibrio nos va a facilitar mucho el acompañarles desde la disponibilidad y desde la presencia con una mirada de cariño, ¿eh? Porque normalmente, ¿cuáles consideras tú que son los errores que solemos cometer, ¿no? con ellos? O sea, realmente es que no les entendemos, no les comprendemos, no sabemos ver más allá. Pues mira, los errores, sobre todo, es primero el no conocer esas características que hemos hablado, ¿no? Si yo sé que van a ser impulsivos en la adolescencia, pues voy a entender por qué se muestran o que buscan, por ejemplo, actuaciones de riesgo, ¿no? Si lo entiendo, va a ser mucho más fácil de hacerles rectificar esas conductas. Y muchos de los errores que cumplimos están muy relacionados con la comunicación. ¿Por qué? Porque como nosotros, con una visión súper adultistas, nosotros no hablamos con nuestros hijos. Lo que hacemos es sermonearles. ¿Por qué? Porque como lo sabemos todo, entonces lo que menos necesita un adolescente es los sermones y las interrogaciones, ¿vale? Los interrogatorios. Llegan del instituto es, ¿cómo te ha ido el cole? ¿Cómo te ha ido el examen? ¿Te has portado bien? ¿Y ahora con quién vas a quedar? Entonces nuestros hijos, entre los sermones y los interrogatorios, lo que hacen que es encerrarse en su habitación. ¿Por qué? Porque no les interesamos para nada, porque se sienten que no estamos respetando esa parcela de intimidad que ellos necesitan, ¿no? Además, solemos llenar estos sermones, ¿vale? Que pueden durar 25 minutos. Yo hay veces que cuando lo hacía, mis hijos me miraban y no sabían ni cómo sentarse en el sofá. Y no me daba cuenta que hacía 3 minutos, que a los 3 minutos habían desconectado, ¿eh? Además, yo utilizaba muchas etiquetas. Eres un desastre, no vales para nada, es que siempre te tengo que decir lo mismo, es que... Entonces, ¿qué pasa? Que si llevan muchos años escuchando esas etiquetas o esos prejuicios hacia ellos, acaban creyendo que son unos desastres, que no sirven para nada, que no podemos confiar en ellos. Entonces hay que eliminar las etiquetas. Hay que dejar, sobre todo cuando hablamos con ellos, nos centramos en lo negativo. ¿Han hecho algo mal? Sí, vale, tiene que haber unas consecuencias, pero empezamos con la retahíla del último mes de todo lo que han hecho, ¿no? Y únicamente centrarnos en esa parte tan negativa, ¿no? Y además, a las familias de los adolescentes nos cuesta mucho aceptar que tengan ideas diferentes a las nuestras, ¿vale? Es difícil, ¿eh? Cuando tu hijo tiene un pensamiento o una idea totalmente diferente a la tuya, ¿eh? ¿Por qué? Porque te choca mucho y le dices, ¿cómo puedes pensar eso? Si yo pienso A, aquí todo el mundo piensa A. Entonces el adolescente dice, no, es que yo estoy creciendo, estoy desarrollándome y mi cerebro me dice que yo tengo el derecho a sentir, a actuar y a pensar de forma diferente, ¿vale? ¿Puede coincidir contigo? Sí, pero normalmente no coincidirá. Entonces, a veces no se sientan respetados. Y sobre todo, nos pasa a todas las edades, no solo en la adolescencia, que a nuestros hijos no les escuchamos para entenderles, les escuchamos para responderles. Entonces, ellos te hablan y tú ya estás pensando en qué le vas a decir. Entonces, yo creo que la mayoría de errores que cometemos están muy relacionadas con la comunicación en la adolescencia. Entonces hay que conseguir darle un vuelto a esa comunicación. Hay que ser una comunicación no violenta donde nos aseguremos que por ambas partes las necesidades están cubiertas. No solo las nuestras, de lo que nosotros necesitamos, sino que hay que observar la conducta que no nos gusta, ¿vale? Porque ellos también lo harán, ¿eh? Van a observar la conducta que no les gusta de nosotros, ponerlo en común y buscar soluciones en el que ambas partes las necesidades estén cubiertas. Y eso es muy difícil, de conseguirlo. Es complicado, sí. Sí, es complicado. A una cosa que tendemos mucho los padres es a castigar, ¿no? Es como que no, o sea, lo tenemos como muy interiorizado y es, pues si no haces los deberes,
luego no ves la tele. Ojo, que le Exacto. puedes dar la vuelta a eso y hacer que sea una consecuencia. No ves la tele hasta que no se terminen los deberes. Ojo. Exacto. Pero el castigo lo tenemos normalizado, nos sale. ¿Debemos hacerlo o no? Es que no sirve de nada, porque yo siempre he pensado que el castigo lo que pasa es que está carente de aprendizaje. Yo lo que quiero es que mi hijo aprenda a no cometer ese error o a que no utilice esa conducta otra vez. Entonces, hay adolescentes a los que acompaño en mis sesiones que me dicen, Sonia, me han castigado. Y digo, ¿otra vez te han castigado? Dice, sí, pero ya no me acuerdo de lo que estaba castigado, porque me castigaron sin móvil, sin salir, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque son carentes de aprendizaje. Ese adolescente no está aprendiendo nada. Lo que está haciendo es ir esquivando la forma de esos castigos. Y además, como nos cuesta tantas veces ser coherentes con lo que decimos a que lo que hacemos es, me dicen, por ejemplo, me han castigado un mes sin móvil. Y le digo yo siempre, tranquilo, en 3 días te lo dan. ¿Por qué? Porque como no van a querer aguantarte. Entonces hay que poner consecuencias siempre asociadas a lo que ha hecho mal. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi hijo tiene que volver a casa a las 10 de la noche y él llega un día a las 11 de la noche, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no está respetando el pacto que hemos hecho antes de salir, ¿vale? Yo le puedo quitar sin móvil, por ejemplo, o le puedo dejar sin salir un mes. Está bien también, cada uno decídelo, pero yo lo que quiero es que aprenda. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, a mí me ha pasado en casa, la próxima vez que salga va a salir, claro, es que tiene que relacionarse con sus iguales, pero en vez de venir a las 10, vas a venir a las 9. Pero mamá, ¿pero por qué? Porque la semana pasada viniste 1 hora tarde y esta semana vas a llegar 1 hora antes, ¿vale? Si tú cumples nuestro pacto de hoy, yo el próximo día vas a volver a recuperar el horario que habíamos pactado, ¿no? Entonces, él ve una consecuencia relacionada con lo que había hecho mal. También si ha pasado la primera vez, es muy fácil que a un adolescente se le vaya la hora. Muy fácil. ¿Por qué? Porque están tan centrados en su grupo de iguales que puede pasar. Entonces, yo el primer día me muestro empática. Entiendo, pero si tú te has dado cuenta que llegas tarde, avísame. ¿Por qué? Porque estoy preocupada, ¿no? Entonces hay que llegar también a un equilibrio con ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos errores que nosotros castigamos que los lleva la edad, ¿vale? Si mi hijo, una de las responsabilidades en casa es estudiar. Entonces, en vez de castigarle estudiando, por ejemplo, una adolescente que acompaña me dice, mis padres me han castigado y tengo que estudiar 4 horas diarias. Digo, bueno, tienes que estar sentado en la silla 4 horas diarias. ¿Por qué? Porque va a ser imposible que tú estudies 4 horas diarias. ¿Por qué no? Lo que trabajamos fue con la familia, es darle técnicas a ese adolescente para que sea su estudio mucho más efectivo. Porque ese adolescente tenía muchas dificultades para sentarse 1 hora y media seguido. Pues hay muchas técnicas, por ejemplo, de estudio que nos pueden ayudar a reducir ese problema. Entonces, yo digo, castigos no, consecuencias sí, hay que hacerles responsables de sus decisiones y, sobre todo, estrategias para que puedan variar esa conducta que no hacen bien. Estaba pensando lo de los deberes, ¿no? Que muchos padres estamos ahí como muy encima. Y yo, a veces esto me pasa con mi marido, que le digo, pero no estés tan encima, digo, que mañana, si no le ha dado tiempo, que lo lleve sin hacer, ya será la profesora la que le diga, oye, que esto no está, que asuman las consecuencias, ¿sabes? Es que al final no les dejamos equivocarse, de bien pequeños. Entonces yo ahora te hablo como maestra, En mi clase yo muchas veces a las familias cuando hacemos tutorías le digo, ¿qué le puede pasar a tu hijo si no hace un día el deber? ¿Vale? Que se tengan que enfrentar ¿a quién? Que tenga que dar la cara ¿con quién? Conmigo, que soy la que le he puesto, tú no le has puesto esos deberes, te los he puesto yo. Entonces, a ningún niño le gusta enfrentarse a su tutor, ¿vale? Si ha conseguido hacer un vínculo, que es la función prioritaria del tutor. Entonces, yo le puedo ayudar a organizarse
Y puedo después llamar a la familia, hacer una tutoría y decir, oye, no es un problema de interés, es un problema de organización. Lo que necesita es esto. A lo mejor, por ejemplo, yo me he encontrado con algún alumno que hacía las tareas en horas imposibles de concentración. Claro, si tu hijo ha llegado del entrenamiento, de la clase de música, se ha duchado, ha cenado y se pone a las 10 de la noche, si está en primaria, por ejemplo, va a ser imposible que esté concentrado. Y se pasará 3 horas como si se hubiese organizado correctamente, igual se hubiese pasado 20 minutos. Entonces, también hay que ayudar, sobre todo hay que darles estrategias a nuestros hijos, tanto en la infancia como en la adolescencia, para no volver a cometer los errores, ¿vale? Y hacerles ver cuándo es un error y enseñarles que hay que aceptar el error, hay que ser consecuente con él, pero sobre todo hay que entrenarles a que no vuelvan a tropezar con la misma piedra. Uh-huh. Estaba pensando en el ejemplo que pusiste de lo de llegar 1 hora antes. ¿Eso te ha ido bien? Bueno, me ha ido bien esa consecuencia, pero ese día fue durillo. ¿Por qué? Porque mi hijo pensó que no lo íbamos a cumplir. Entonces, cuando yo cumplo lo que he dicho, va a ser mucho más fácil que cuando él intente tener saltarse una norma o un límite, sepa que papá y mamá van a ser firmes y no se van a dejar de llevar, por ejemplo, por su estado de humor. Hay veces que quitamos límites y los ponemos por nuestro estado de humor. Entonces, no fue fácil. Yo, además, súper empáticamente y tranquilamente le digo, yo entiendo que estés enfadado porque tienes que venirte antes, pero tú no cumpliste con este pacto. Y a los 2 días me dijo, ya he visto que lo que dices lo cumples. Y ya está, ahí se acaba el problema, ¿eh? Sí, no, y además lo dijiste antes, dijiste pocas normas consensuadas, pero que se cumplan. O sea, esto es una cosa también que me pasa a mí con mi marido también. Es que digo, pero si has dicho una cosa, luego no digas que, es que si se hace en la cabeza un lío. Exacto, y claro, hay veces que muchos adolescentes a los que acompaño me dicen, es que mis padres van según el humor. Si ha tenido un buen día, puedo salir. Si no ha tenido un buen día, no puedo salir. Claro, no tiene sentido. Bueno, además, es muy importante que ellos participen en esta elaboración de las normas. Nosotros lo hacemos, nosotros en casa los 2 somos docentes y nuestro año empieza en septiembre, ¿vale? Y entonces en septiembre siempre nos sentamos y escribimos las normas en casa de convivencia, ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es vivir felices y tranquilos, pero no solo el de mi marido y el mío, sino el de mis hijos también. Y sobre todo, ellos ven que hay una diferencia muy importante entre las normas del de 14 y la de 17. El de 17, ¿por qué? Porque no están en momentos evolutivos iguales. Entonces, también hay que ser muy consciente de eso, de la edad de nuestros hijos, de la madurez y cuando ellos se sienten escuchados, es muchísimo más fácil que cumplan estos límites. Además, es que los límites nos dan 2 cosas. 1 es mucha seguridad a todos y 2, que sentimos que nuestras necesidades están cubiertas. El objetivo de un límite es que todos sintamos por ambas partes que esa necesidad concreta la cubrimos y eso nos da seguridad a ambas partes. Entonces, nosotros nos sentamos y los escribimos, ¿eh? Y sobre todo, los revisamos. Hay veces que el pequeño decía, oye, que yo he crecido más. Esto yo quiero cambiarlo a medio curso. Me parece fenomenal. ¿Por qué? Porque estás funcionando y tienes el derecho que cambiemos y aumentemos media hora el poder salir con tus amigos. ¿Por qué? Porque me has demostrado que puedo confiar en ti. Entonces yo, siempre que los establecemos, les digo, esto va a funcionar si ambas partes, esto es un contrato, si ambas partes cumplimos. Y cuando papá y mamá no los cumplan, dímelo de forma educada. Entonces yo lo digo y los volvemos a revisar. Claro. Además, los límites, bien, sí, el ponerlos, y además esto lo podemos hacer, yo lo llevo haciendo desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque el establecer unas normas comunes, unos límites, nos dan el sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia nos hace sentir que cada vez que atravesamos la puerta de casa, estoy seguro, se me escucha mis necesidades,
¿vale? Me siento protegido y sobre todo me siento importante. Y un adolescente en casa lo que se tiene que sentir es importante, que tenemos en cuenta sus necesidades, sus gustos, sus deseos. ¿Por qué? Porque un día mis hijos en el coche me dijeron, ¿por qué escuchamos solo la música que queréis? ¿Vale? Yo puedo reaccionar a decir, tienes toda la razón. ¿Vale? Yo le puedo decir, el coche es mío y la música la pongo yo, o decirle, oye, hazme una playlist chula que nos guste a todos y la escuchamos. Claro, tienen derecho a sentir que ellos le tenemos en cuenta pues esas necesidades, esos gustos, todo. Yo tengo que conocer lo que le gusta a mis hijos. Porque hay gente que me dice, no, yo es que no sé nada. Solo les gusta, por ejemplo, pongamos del fútbol, ¿no? En mi casa el deporte es esencial. Yo tengo suerte que me gusta mucho. Solo vemos deporte en la tele. Solemos ver mucho deporte. Nos da igual quien juegue a fútbol o quien juegue a baloncesto. Entonces yo puedo negarme siempre o mostrar interés por lo que estamos viendo. Y otro día, por supuesto que tengo derecho a, por ejemplo, a elegir yo lo que vemos, ¿no? O yo quiero saber las series de Netflix que les gustan a mis hijos. ¿Por qué? Porque hay algún momento que me dicen, oye, ¿vemos este capítulo juntos? Hay muchos momentos que me dicen, no, verla tú si quieres, que yo la veo. Pero hay momentos en los que me toca ser receptiva y decir, mamá, ¿la vemos ahora? Y digo, hombre, por supuesto, venga, dejo todo y vamos a pasarnos un rato o viendo un vídeo o acompañándoles a un concierto. Yo les he acompañado a un concierto que pensaba, Carmen, ¿qué estoy haciendo aquí, por Dios? ¿Vale? Y entonces, claro, pero piensas, es que era tan importante. Yo me acuerdo que mi madre me acompañó a la puerta del concierto de Eros Ramazzotti, porque para mí era lo más, y claro, confió en mí, y la mujer se pasó allí 4 horas hasta que salimos del concierto. Pues el sentir que para nosotros es súper importante todo lo que hacen y que además apoyamos esos gustos, va a crear una conexión que nos va a ayudar a educarlos desde la calma, sin duda. Claro. ¿Y cuándo podemos considerar que algo sí que es preocupante, ¿vale? Que dices, ostras, a mí esto ya se me ha ido de las manos, porque ya son conductas que no soy capaz de controlar o de redirigir. ¿Cuándo es un momento preocupante que digas, necesito ayuda de fuera, vamos? Señales de alarma, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Mira, por ejemplo, es muy característico que nuestros hijos se pasen mucho tiempo encerrados en la habitación, pero no están solos, ¿eh? No hay que olvidar que las redes sociales, el móvil, es un cordón umbilical con su grupo de iguales, ¿vale? ¿Se pasa tiempo en su habitación? Normal. Por ejemplo, en casa hemos establecido momentos en los que tenemos que estar los 4. ¿Por qué? Porque es que si no nos veríamos nunca. Entonces, claro, la hora de la cena estamos juntos. Entonces, si yo veo que mi hijo cada vez muestra más necesidad para estar aislado, no de nosotros solos, sino de su grupo de iguales, señal de alerta es muy importante. Por ejemplo, si yo veo que mi hijo tiene una modificación en el sueño, en la alimentación muy, muy radical, ¿vale? Que le cuesta mucho dormir, que por ejemplo, o come demasiado, porque puede ser que tenga mucha ansiedad, o todo lo contrario, se vigila la dieta de forma estricta cuando no le toca, o por ejemplo, cuando tiene conductas de riesgo, ¿vale? Cuando busca el riesgo constante. Entonces, esas señales de alarma, o por ejemplo, cuando se muestra, es casi imposible que controle una impulsividad, ¿vale? Que se muestra, por ejemplo, muy agresivo, tanto verbalmente como físicamente. Estas serían algunas señales de alarma, porque a veces las familias solo nos alarma los resultados académicos. Y hay niños, adolescentes, hay jóvenes adolescentes que tienen problemas, por ejemplo, de autoestima, que muestran muchas dificultades para esta aceptación de la nueva imagen corporal, por ejemplo, no saben construir su identidad, su nueva identidad, y siguen sacando muy buenas notas. Entonces, las notas sí que nos pueden alertar, pero nos tienen que alertar unos cambios muy bruscos de comportamiento.
Vale. No, yo lo decía para, bueno, porque habrá familias que sí que ya se sientan un poco desbordadas y que sientan que Exacto. llegan tarde ya, ¿no? A todo esto que hemos estado explicando durante este episodio y digan, bueno, a mí esto ya se me ha ido, ya no sé por dónde retomar y porque mi hijo está súper aislado, porque ya estoy, o sea, porque ya hemos perdido cualquier tipo de conexión y recuperarla es como súper complicado, ¿no? Es complicado, pero no imposible, ¿eh? Yo acompaño muchos adolescentes, he visto, además he tenido la suerte, y para mí ha sido una suerte, de trabajar con adolescentes que expulsaban de los institutos de mi ciudad y nosotros los recogíamos en un centro ocupacional. Y yo he visto que el 80-90 de esos adolescentes han hecho un cambio radical en tan solo 2 años, ¿eh? ¿Por qué? Porque igual no han tenido la suerte de tener, por ejemplo, familias estructuradas o porque alguien les ayudó a mirarse de forma diferente. También tenemos que ver estos adolescentes que son tan conflictivos, pues toda la relación, cómo ha sido el apego con sus familias. Claro, si tú llegas adolescente y no has sentido ese apego, va a ser muy complicado conectar con tus padres. Vas a decir, es que no habéis estado presentes. Y hay que analizar un poco cómo ha sido esa infancia. Pero yo te aseguro que he trabajado con muchísimos años con alumnos que tenían la etiqueta de súper conflictivos, lo eran, pero evolucionaron de forma muy correcta. Yo recuerdo que algunos de ellos vinieron a mi boda y recuerdo a un tío mío que me dijo, Sonia, hay en los últimos 2 bancos unos chicos que no sé por qué se han colado en tu boda. Imagínate el aspecto solo que tenían, ¿eh? Y yo decía, no, es que son mis alumnos que han querido acompañarme en este día, ¿no? Imagínate ya la visión que tenemos de ellos, y eran alumnos que habían evolucionado, que habían empezado a hacer prácticas de diferentes especialidades, ¿no? de formación profesional, y que ahora con algunos sigo el contacto y que son adultos totalmente normalizados. Entonces, nunca podemos tirar la toalla, ¿eh? Me encanta acabar así los podcasts porque también el último podcast de divulgación era con Rosa Molina sobre la salud mental y decía, oye, la mayoría de la gente que viene a una consulta de salud mental, o sea, todos esos trastornos, todos la mayoría se acaba solucionando, ¿no? Pues con esto también, o sea, que me encanta acabar así. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que, Carmen, lo que nos cuesta mucho a las familias, sobre todo adolescentes, es darnos cuenta que el trabajo más intensivo lo tenemos que hacer nosotros para conseguir en ese cambio. Y es muy difícil, ¿eh? Hacer ese cambio interno, cambiar esa visión, de desarrollar estrategias nuevas educativas cuando llevas 16 años utilizando algunas. Patrones. Entonces, yo siempre que me escriben familias, yo les digo, es que muchas veces tus hijos tienen que hacer un cambio, por supuesto, porque la actitud no es correcta, pero el cambio lo tenemos que hacer nosotros los adultos. Y entonces hay muchas veces que me dicen, por ejemplo, un detalle muy tonto, es que yo grito a mi hijo porque él me grita, ¿vale? A mi hijo adolescente. Entonces yo digo, ya, pero es que el adulto eres tú. Entonces, el pensar que el adulto soy yo y que además el cambio interno, el trabajo, que es muy, muy, muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque nos remueve todo por dentro, ¿eh? Claro. ¿Y sabes lo que nos remueve mucho? La culpa. Y nos aplasta. Sí. Y sobre todo a las madres, de decir, soy un desastre, no he sabido hacerlo. Yo les digo, vale, ¿ahora has llorado? Sí, sigue llorando, porque no he estado a la altura. Vale, ¿ahora has dejado de llorar? Venga, vamos a ocuparnos. Y cuando te ocupas, no es tan difícil de cambiar estas conductas. Lo difícil es querer cambiar en la forma en la que les acompañamos y aceptar que hay muchas cosas que nosotros nos equivocamos. Yo no vendo humo sobre adolescencia, te digo que es dificilísima vivir con 2 adolescentes, pero a la vez es maravilloso. Entonces, contra yo más me trabajo, más fácil es entender esos comportamientos que a veces hace 5 años me sacaban de quicio. Claro que sí. Sonia, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido, que puedan coger 4 pinceladas de cómo empezar. Hay que estar presentes, disponibles y sobre todo pues eso, aceptarles tal como son, porque todos tenemos hijos maravillosos y a veces hemos dejado de mirarles con dulzura,
Entonces es centrarnos en lo positivo, que todos los niños tienen muchas cosas positivas, y sobre todo pues seguir mostrando nuestro apoyo y nuestro cariño, que es lo que más necesita un adolescente que vive en una montaña rusa constante. Bueno, ha dicho Sonia pocas normas, consensuadas, que se cumplan, ha hablado de presencia, de comprensión, de empatía, de buen humor. Como veis, ha dado muchas pistas de cómo abordar esta etapa. Espero que os haya sido muy útil este capítulo. Y como siempre, podéis escuchar este y todos los demás podcasts en las distintas plataformas de podcasting. Y a mí me encontráis en Instagram como No Soy Una Drama Mamá. Hasta la próxima.